Ante la emergencia sanitaria, un grupo de al menos 13 gobernadores, la mayoría panistas, se rebeló contra el gobierno federal y busca actualizar el pacto fiscal. Incluso plantean una descoordinación tributaria, es decir, una independencia con respecto a los impuestos. Especialistas indican que legalmente es viable, pues solo existe la firma de un convenio. Sin embargo, operativamente para la mayoría sería muy difícil asumir los compromisos fiscales por la falta de capacidad. El reclamo de algunos estados con respecto a las aportaciones y las participaciones data desde finales de los 70, cuando firmaron el convenio, dejando a la federación el cobro de los impuestos y recibiendo las participaciones respectivas. La petición más puntual tiene que ver con las aportaciones y la forma en que finalmente se reparten los recursos, pues en casos particulares reciben menos de lo que aportan. En este escenario fueron los gobernadores del noreste, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, del PAN, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, independiente, y José Rosas Aispuro de Durango, también del PAN, quienes reclamaron abiertamente al gobierno federal la falta de recursos para atender la emergencia sanitaria. Incluso tomaron acciones distintas a las recomendadas por la Secretaría de Salud en un claro desencuentro. La atención de la contingencia la hemos tenido que enfrentar con recursos propios. Y lo peor sería que la recuperación económica la enfrentáramos también solos. Le hicieron creer que a los estados les estaban mandando recursos adicionales para poder enfrentar el coronavirus. Situación que es mentira. No hemos, en el caso de Tamaulipas, no recibido solo 5 partidos a la mitad. A la rebelión se sumaron otros gobernadores: Silvano Aureoles de Michoacán por el PRD, Enrique Alfaro de Jalisco de Movimiento Ciudadano y Miguel Riquelme Solís de Coahuila por el PRI, así como los panistas Martín Orozco de Aguascalientes, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Javier Corral de Chihuahua, Diego Sinué de Guanajuato, Francisco Domínguez de Querétaro, Carlos Manuel Joaquín González de Quintana Roo y Mauricio Vila Dosal de Yucatán. Aunque de forma pública estos 13 gobernadores se han pronunciado por actualizar el pacto fiscal, versiones periodísticas aseguran que en total serían 21. En términos legales, el doctor Israel Santos, especialista en Derecho Tributario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que es necesario actualizar el pacto y darle fundamento en la Constitución, porque aunque pareciera increíble, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultad para crear las bases para la armonización fiscal, es decir, que no está delimitado qué puede cobrar la Federación y qué los estados, aunque reconoció sería muy complejo porque se habla entonces de una reforma constitucional de gran calado. Por otra parte, aplaudió que haya un bloque de gobernadores, pues así sería más fácil iniciar un diálogo con el gobierno federal para lograr un acuerdo. Señaló que el amparo colectivo podría ser otra vía para obligar al gobierno a la actualización, pues si los estados buscan una independencia, los más afectados serían estos, pues la mayoría no tiene capacidades. Ellos han cedido, han perdido sus potestades tributarias, y el que lo hayan perdido, ¿sabes lo que ha contribuido? A que los estados no tengan la capacidad técnica de recaudación. Por eso son haciendas locales débiles, porque no tienen un sistema operativo como el SAT, por ejemplo. Lejos del tema político electoral, lo cierto es que el futuro económico de los estados es complicado, pues derivado del régimen actual de coordinación fiscal, tienen poca autonomía, alta dependencia a las transferencias federales y poca recaudación. En febrero pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió la necesidad de una reforma fiscal que permita recaudar más del 20% del Producto Interno Bruto y que las entidades recauden más, pues el 88% de los ingresos de los estados los obtienen de la federación. Además de que en promedio los estados solo cobran 6 de los 18 impuestos posibles, entre los que destaca el de nómina, hospedaje, sorteos y tenencia. Los que menos cobran son las actividades mercantiles, industriales y explotación de minas. En una segunda entrega expondremos la reacción del presidente de México, quien ignora los llamados de los gobernadores. También hablaremos de los mandatarios emanados de Morena, quienes defienden el pacto fiscal y señalan opacidad en el uso de las participaciones. Mega Noticias TVC, Abel Martínez.